invitación de la clase y además te suben a Moodle al final de la semana. Teníamos una tarea, un trabajo que tenemos que desarrollar, es el redactor de GIFs. ¿Cómo les terminó de ir con ese tema? Profe, una pregunta. Buenas tardes. Era formular la tabla que estaba en el documento, ¿cierto? Sí, ¿ya la tiene formulada? Ah, sí, señor. ¿Podemos Solo verla? me cambiaron por unos decimales. ¿Podemos verla? Pero espérame, la busco y presento. Vale. Creo que... No sé si ya se está viendo. Sí. Ok, bueno, amplíalo un poco, por favor. Es que no veo. Gracias, listo. Entonces, ¿qué tenemos? Unos moles iniciales, que eso me imagino que lo formulaste, déjame ver la celda B12. Pues esta no... Ok, O sea, esa parte no sí, sabía si tocaba formularla, yo solo puse los listo. datos. No Lo te que preocupes. formulé fue de Ven, aquí para el abajo. Y, espérate, el Y, la B14. Listo, sí. El del taje tomaste los valores que estaban allí, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, vamos a asumir los que son esos, aunque técnicamente lo que tocaba también era buscar esas ecuaciones de delta G en función de la temperatura. Ah, ok. Listo, pero pues se Entonces sí puede me asumir. faltaría eso. Bueno, temperatura crítica, ok, listo. A, B, temperatura reducida, y eso sí lo formulaste. Sí, ¿Listo? señor. Estas... Y acá es donde me cambié porque pues yo tomé estos cositos que estaban en coco. Ajá, listo, no hay problema. Ok, vamos a, bájalo, si quieres bájalo. Esta parte de ese balance de C, Acá era mi otra pregunta. O sea, porque es que igual, pues yo tomé estos valores que ya estaban acá. Pero creo que es con base a la reacción pero y sí sabes de dónde salen. supongo que es de la reacción multiplicando esto por por lo que está acá de No. carbono y que esa Bueno, parte déjame no. ver. ¿Cómo lo formulaste? No, esa parte sí no, o sea, esto no. Ah, bueno, los de arriba, si quieres súbelos. Esos de ahí, esos pues son datos. Ese C en 2, o sea, C2 en C, lo que significa es que te están entrando a tu sistema dos átomos molares de carbono. Mira que la reacción que ves ahí arriba, esa, en C4, pues te está diciendo que están entrando 2 moles de metano. Entonces, al tener 2 moles de metano, tienes dos átomos de carbono. Mm, Igual el hidrógeno, si tú haces la suma, son 4 por 2 8, más 3 por 2 son 6, da 14. Y de ok. oxígeno son 3, que son los que están saliendo. ¿Listo? Listo, sí, señor. Vale, bájalo. Abajo, donde tienes ese C balance, H balance y O balance, ahí en la fila I58, en el 58, esos no son datos, esos son fórmulas. Se los vamos a meter. ¿Esto? Sí, sí son fórmulas. No, en I58. Y 58, espera. Ah, ok, esto. Esas son fórmulas, esas ahorita las formulamos.
Pero tú ya adelantaste bastante al meter la ecuación de minimización de energía de libre de Gibbs. ¿Sí? Sí, ¿La señor. metiste como datos o como fórmulas? Pues Eso. todo esto está formulado. Bueno, Digamos perfecto. que todo esto está formulado. Listo, perfecto. Entonces, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a explicar cómo hacer esos balances y tú lo vas metiendo mientras lo voy explicando, ¿listo? Sí, Listo, señor. voy a compartir pantalla. Ok, ya dejo de presentar. Sí, por favor, gracias. Bueno, muchachos, entonces el problema es que nos faltaban formular unas restricciones. Recuerden que al final lo que tenemos es un sistema de 6 variables con 5 ecuaciones. ¿Cuáles? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuáles son esas 6 variables, profe? Las 6 variables son los 5 números de moles de cada una de las especies que tenemos, es decir, desde metano hasta agua, más el factor de compresibilidad. Esas son nuestras 6 incógnitas. Y tenemos 5 ecuaciones. Las 5 ecuaciones son, bueno, la primera ecuación es la de la minimización de la energía libre de Gibbs. La primera ecuación es esta, la minimización de la energía libre de Gibbs, que ya la compañera ya la puso, esta. Si quieren, si tienen alguna duda cómo meterla, pues me avisan más tarde y la analizamos. Más 3 ecuaciones que salen de acá, que son los balances elementales, o sea, por elemento, que son 3. ¿Por qué 3? Porque tenemos 3 elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Y la quinta ecuación, porque ya iban 4, es la de Z, la de f de Z, que ya esa también la formulamos, ¿cierto? Esa también está formulada. Entonces vamos a revisar estas 3 ecuaciones. Entonces al final, ¿qué necesitamos? Tenemos 6 incógnitas, que son número de moles de CH4, número de moles de agua, número de moles de CO2, número de moles de O2, no, perdón, de CO y número de moles de hidrógeno. Esas son nuestras 5 incógnitas, más una sexta que es el factor de compresibilidad. Y tenemos 5 ecuaciones. La de delta de Gibbs, que esta es la que se minimiza, además de los balances elementales, o sea, la ecuación 3, y la de f de z. O sea que al fin tenemos 5 ecuaciones. ¿Listo? Vamos a explicar esta ecuación 3. La ecuación 3 lo que nos dice es que tenemos una sumatoria desde i igual a 1 hasta n, de ni por a, j, i. Y esto debe ser igual a b, j. Para k igual a 1 hasta, para j igual a 1 hasta acá. Entonces, analicemos primero los límites, ¿listo? N es el número de componentes que hay, es decir, 5. CH4, agua, CO2, CO e hidrógeno. Entonces son 5. Y K es el número de elementos. ¿Sí? Si hacemos una revisión acá, solo tenemos 3 elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Listo? Entonces tenemos 3 elementos. Entonces al final nos van a salir 3 ecuaciones de esto. Entonces, ¿cómo funciona esta ecuación? Bueno, si la desarrollamos, lo que vamos a tener es N1 por A11 más N2 por A12 más N3 por A13 más N4 por A14 más N5 por A15. Y eso debe ser igual a B1. La siguiente sería N2 por A12, no, perdón, A21
a J2, 1, sí. Más N2 por A2, 2, más N3 por A2, 3, más N4 por A2, 4, más N5 por A2, 5. Y eso es igual a B2. Y la última sería N3 por A3, 1, más N2, no, perdón, esto era, aquí era N1. Esto aquí es N1. Sí, N2 por A3, 2 más N3 por A3, 3 más N4 por A3, 4 más N5 por A3, 5 igual a B3. Entonces ustedes se preguntarán, pues yo me preguntaba ayer, oiga, ¿qué es B1, qué es B2 y B3? Pues B1 es el número de átomos del elemento 1. Es decir, con esa explicación, ¿cuánto es B1? Pregunto. ¿Cuántos átomos están ingresando de carbono a la reacción? Muchachos. Serían dos. Dos, que vienen en el Dos, no, metano. tres, tres. No, tres. Sería Dos. uno de metano, uno de dióxido y uno monóxido. No, pero es que no está entrando monóxido y dióxido. Solo está entrando metano. Mira, te está diciendo que se presentan en el, Inicialmente, 2 moles de metano. O sea que solo entran 2 moles. 2 moles profe, atómicos. Dime. sí, eso le iba a preguntar. Es decir, esto todavía no es una reacción, sino que cada uno es un flujo aparte, por decirlo así. Es decir, Exacto. Sí, cada sí, uno es ahí una corriente. O sea, no ha entrado. ok. O sea, Entonces lo que ahí, están. o sea, inicialmente son dos flujos, que uno es de metano y uno es de agua. Sí. Entonces, ¿cuántos átomos están entrando de carbono? Ah, uno. Átomos, 2. Mira, Átomos. Ah, perdón, es que no. 2. 2 ¿Cuántos porque átomos? Sí. tenemos 2 Pero Dos moles. moles pero esas son dos por moles, dos. serían 2 por 6,023 por 10 a la 23 átomos. Sí, Pues por a eso nivel estequiométrico. es a nivel estequiométrico. Ujú. Ah, pues sí, entonces sí serían 2. Por eso te estoy diciendo moles atómicos. Sí, pero sí es a nivel estequiométrico. Entonces serían 2, ¿cierto? Entonces B1 es 2. ¿Cuánto sería B2? B2, digamos que el componente 2 es el hidrógeno. El átomo 2 es el hidrógeno, perdón. ¿Cuántos hidrógenos están entrando? Serían dos estequiométricamente, pero son Serían tres. 8 del metano. Ujú, ¿Y, y Y qué? Y tres 6. de 14. seis. Y 6 del sí. Entonces serían 14. Y de 3, que sería el oxígeno, Serían 3 átomos, ¿no? Porque es perfecto. solo el agua, ¿no? Sí. Listo. Hasta ahí todo normal. Todo bien. Listo. Ya entendimos eso. Ahora lo que tenemos que entender es esa matriz atómica AJI. No sé si ustedes la entendieron. Que la compañera Laura Natalia la puso, pero pues no sé si entendieron de dónde viene esa matriz atómica. Esta. Pues Pues sería, era la composición, o sea, por ejemplo, de carbono, ¿cuántos carbonos tiene CH4? ¿Cuántos tiene el agua? ¿Cuántos tiene el monóxido? Y así sucesivamente, lo mismo con el hidrógeno y el oxígeno. Exactamente, esa es la explicación más clara. O sea, el metano, ¿cuántos carbonos tiene? El hidrógeno, ¿cuántos carbonos tiene? Pues no tiene, entonces se supone un cero, ya, el cero también vale. Y así sucesivamente. ¿Listo? Ok. pero Entonces, profe, ahí sería, dime, qué pena, ahí serían datos, no sería, por ejemplo, parametrizar. ¿qué quieres parametrizar? Es decir, si de pronto, pues uno, que quede dinámica esa tabla, por ejemplo, o quedan fijos esos datos. Esos datos quedan fijos, porque esos datos son de la fórmula molecular de cada una de las sustancias que tienes
en tu sistema. Por eso es que aquí el ejercicio te está diciendo que este ejercicio, para un que sistema que contiene las especies metano, agua, CO, CO2 e hidrógeno. O sea, esas son Ok. las especies que tú vas a obtener. Lo que quieras hacer acá es el balance de cuánto vas a obtener de cada uno de ellos. Teniendo en cuenta los 2 moles, obviamente, de entrada del Ah, claro, metano del y metano y del 3. agua. No, yo decía si de pronto, pues obviamente esto es un ejercicio, pero si de pronto se cambian a 3 moles de metano. Ah, claro, Entonces, tú lo puedes hacer, pero mira que igual, aunque cambies a 3 moles de metano, el metano solo tiene un carbono. y sí, esa es mi Como, pregunta, porque como fórmula molecular, el metano yo solo lo... tiene un carbono. El metano no tiene oxígeno, por ejemplo. Sí, que es lo que te muestran en la tabla aquí abajito. Esa es la tabla de la matriz atómica. Te Listo. está diciendo, oiga, no, este no es la más arriba. El metano tiene un átomo de carbono, cero de agua, el agua no tiene carbono, el CO tiene un átomo de carbono y el CO2 tiene un átomo de carbono, y el hidrógeno pues no tiene ningún carbono. Y así sucesivamente tú lo vas armando. Profe, una pregunta. Dime. Esa matriz atómica, es decir, ese AJI, ¿es el mismo A que uno utiliza para hallar B? No, no. El A que utilizas para hallar B es para el modelo de... Si estamos hablando del modelo de software de Chicón, ¿cierto? Sí. Ok, esta matriz atómica no, esa matriz atómica es para meterla acá dentro de esta ecuación. El A que tú me estás indicando son los A's estos A's que se calculan acá, ¿sí? En función del modelo de SWAF, ¿sí? Que eso pues se Es puede decir, encontrar en la literatura. ok, listo. Listo, bien, profe, gracias. Vale. Bueno, entonces si ya entendimos lo de la matriz atómica, pues ya no más queda más fácil hacer esto. Técnicamente, si esto lo traducimos, esto va a ser el número de moles de 1 que era CH4. Bueno, digamos que CH4 es 1. Bueno, pongámosle el mismo nombre. CH4 es 1. Agua es 2. CO es 3. CO2 es 4. E hidrógeno es 5. ¿Por qué? Pues para tener el mismo orden que ellos tienen acá. Entonces, sería el número de moles de CH4, que es el que supusimos aquí arriba, o sea, porque eso es al final lo que queremos cambiar, por el número de carbonos que tiene el número de carbonos presentes en el CH4. Eso es lo que quiere decir. 1, 1. Más el número de moles de 2, que era 2, el número de moles de agua, por la cantidad de carbonos, miren que no hemos cambiado el primer subíndice, que tiene el agua. Más el número de moles de 3, que era CO, multiplicado por el número de carbonos que tiene el CO, más el número de moles de CO2 por el número de carbonos que tiene el CO2, más el número de moles de agua por el número de carbonos que tiene el agua. Y esto al final debe ser igual a 2. Entonces, podemos observar que, por ejemplo, A de carbono en agua es 0, porque pues, no hay carbonos en el agua. Es decir, el segundo datico que tengo acá. Aquí, esto es 0. El de CO, pues ese sí existe. El de CO2, pues también existe. Y el de carbono en el agua, pero es que no, esto es hidrógeno. Este último es hidrógeno, perdón. Y el del hidrógeno, pues también es 0, porque no hay carbonos en el hidrógeno, ¿cierto? Y así sucesivamente usted va armando toda esta columnita. Bueno, pues técnicamente son 3 ecuaciones, que son las que Laura pues todavía no tenía formulada. Laura, ¿sí entendiste cómo formularlas? Sí, profe, ya formulé las 2 primeras y sí me da. ¿Nos quieres compartir cómo formular la tercera para que todos veamos? Por favor.
Sí, ya comparto, espera. Así es chévere. Ujú. No sé si ya se ve. Pues esta sería la tercera, sería pues el número de moles por la cantidad de átomos de agua que tiene CH4. Y entonces así se va haciendo la sumatoria. ¿Todo claro? ¿Sí queda claro cómo se hacía, muchachos? Y pues Sí, las señor. otras son iguales. ¿Sí, muchachos, sí entendieron? Sí, señor. Vale, listo. Ok, listo, Laura. ¿Puedes ampliar un poquito para ayudarte a hacer lo del solver? Ahí era mi pregunta. O sea, yo, por ejemplo, hallé este Z en Solver, pero digamos, esto va a ir cambiando, ¿no? Si uno Claro, cambia. es que toca cambiarlo todo juntito. Entonces, Ok. hagamos una cosa, pongámosle 1 a todas las fracciones. ¿Acá? En la B12, donde dice 0.18, ponle 1 a todos ellos, a todos ellos. Al lado, ah, sí, bueno, sí, al lado también. A todas las composiciones. Otra pregunta. Acá era donde tenía también otra duda. Este N que, o sea, ¿a qué hace referencia? ¿Cuál N? El de acá, NRT. Eso es el número de moles por RT por el logaritmo natural de la presión. Pero el número de moles, entonces, en De este cada caso, especie. No, de cada especie. Déjame ver cómo sería, lo. O sea, al final viene siendo, como es una sumatoria, a ver si te quieres te comparto pantalla. ¿Cómo agarraste los otros? ¿cuál? El de anterior. Este, así. Ok, sí, así es. Entonces, al final el otro es la sumatoria de NRT por logaritmo natural de la presión. Que O es el sea, segundo. sería cada mol por RT por logaritmo. O sería, pues digamos, en este caso se podría sacar un factor común y sumar Ajá. estos moles Exacto, por pero los moles que están en 12. No los que están en C4, sino los que están en 12. estos. Exacto. O sea, sumas todos, pues que técnicamente ya lo tienes ahí en G13, y eso lo multiplicas por RT y por el logaritmo natural de la presión. Ok. Pues igual te va a dar 0, pero pues Sí, para que lo tengas formulado. sí, porque la presión es 1. Listo, déjame verlos cómo tienes formulado los otros. Ese es el de los logaritmos de las fracciones, sí, ok, está bien. Y el otro por RT, ¿cierto? Sí, y el otro sería el número de moles por logaritmo de phi. Ok, bien, está bien, listo. Listo, entonces ya lo tienes listo, ¿listo? Listo, listo. Entonces vamos a meterle un solver. No se ve todavía. ¿Está cargando? Debe ser porque, espérame. ¿Tú ya lo ves? No, es que yo no lo veo. Sí, espérame, voy a presentar.
Ya, listo, ahora sí. Entonces, primero que todo, ¿cuál es tu función objetivo? La Pues, minimización de la energía libre de Gibbs. o sea, sería esta. Sí. Y tienes que decirle minimizar. Eso. ¿Cuáles son tus variables? ¿Serían los moles? Los moles y Z. Pero los moles de arriba, no esos de abajo, los de están sobre 12, porque los de 3 están formulados. Y Z. Sí. Listo. Y tienes unas restricciones. Pues no sé si serían la de los moles que sean mayor a 0. O, bueno, Sí, esa es interesante ponerla. El número de moles debe ser igual, mayor a 0. Eso, ponla. Si quieres, cójalos todos. Él lo entiende como si lo coges todo también. Vamos a ok. cogerlo uno por uno. ¿Qué otras restricciones tienes? Las que acabamos de crear de los balances de carbono. Por ejemplo, el balance de carbono, el de abajo. Bueno, no sé. ¿No sería que este sea 2. menor o igual a esto? No, tiene que ser igual a 2, porque la materia no se puede ni ¿Igual? construir. Sí, claro. La materia no se Ok, sí. construye, solo se va a transformar. Igual a esto. Y así para cada uno de los componentes. Ay, ¿No es al revés? este es el que toca cambiar, ¿no? Por eso ese... Ah, mentira, sí. Exacto. Ah, ¿Ven cómo lo estás montando? O sea, ¿cuál es el que está formulado? este, ¿Cuál? ¿El de el abajo? de acá. O sea, ese es lo que tiene que ir primero. Espérame, charlas. No sé si me voy a entender. Sí, o sea, es Primero que va la fórmula, eso. Ahí le pones la igualdad y al final le pones el valor numérico o la celda, pero pues es una celda con un número. Sí, exacto, ahí va la ecuación. Exactamente. y ya. ¿Listo? ¿Los tres? Ujú. Listo. ¿Cuál faltaría? La de función de z. ¿Cuánto debe ser la función de z? Esto debe ser 0. Exacto. Y dale a aceptar. ¿Listo? Técnicamente ese ya está. Dale a resolver a ver qué te sale. ¿Qué dice? No, hay algo mal. Ok. Dale a aceptar. Dile que conserve la solución. Y analizamos qué está mal. Debe ser Eso, ok. esto. O no. Ok. Miremos los valores de el número de moles. Ay, Hay mira, uno negativo. hay uno negativo. Como tenemos uno negativo, ¿puede existir un número de moles negativo? No, señor. Perfecto. Y además, ten en cuenta que eso hace que la fracción sea negativa y la fracción la vamos a meter en un logaritmo natural. Y recuerda Ujú. que el logaritmo natural no está definido para números negativos. Te va a dar una indeterminación. Sí, señor. Entonces, no sé si ustedes leyeron el artículo en la parte final que decía que pasaba eso. No sé si lo alcanzaron a leer. No, profesor, la verdad no. Bueno, No entonces, alcancé a leer. ellos nos están diciendo que utilicemos una función máxima. O sea, yo no sé si ustedes se preguntaron por qué la fila 12 y la fila 13 son iguales. O sea, porque están repitiendo esa información. Yo me lo pregunté cuando estaba armando Sí, ese yo set. también porque, pues, acá es lo mismo que acá y pues para Exacto, qué colocarlo 2 veces. exacto. Entonces ellos lo que están diciendo es que van a utilizar la función máximo
en la fila 13 para relacionarlo con la fila 12. Y todos los cálculos se hacen con la fila 13. ¿Sí? Pero eso no, pues ayer no me funcionó. Más, por ejemplo, párate en 13, en B13 y le escribes igual a máximo o MAX y B12, exacto. Y arrástralo. Pues mira que va a dar lo mismo, ¿cierto? O sea, no le va a hacer ningún cambio porque la función máximo, lo único que te va a decir es cuál es el valor máximo de la casilla que está relacionada. Entonces, pues va a dar lo mismo. Entonces, ayer en clase, un estudiante estuvimos revisando esto y él identificó que si cambiamos la función máximo por valor absoluto, funciona. Es decir, que haga todos los cálculos. O sea, recuerden que es un método numérico de búsqueda y de ensayo y error. Entonces, él va a buscar también números negativos. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es evitando que cuando llegue un número negativo, se salte el solver y no encuentre la solución. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo en este caso. Dale, vuelve a correr el solver. A ver si ahora te funciona. A ver qué pasó. Súbelo. Espera, creo que... No sé si... No. De pronto oh, no. Es que acá está porque está negativo. No, pero el logaritmo puede ser negativo. Yo creo, muéstranos otra vez los números de moles. Ahora me va a hacer... Ok, reinicializa todos los valores a 1. De pronto también es en las condiciones iniciales. Ay, perdón. Ah, sí. ¿Ahora sí funcionó? Sí, señor. Listo, perfecto. Y si te dieran los mismos valores que le dan en el artículo, ¿cierto? Sí, creo que sí. Este sí me acuerdo que era parecido. No Y sé. los de arriba Sí, este sí 0.18, es... 661 negativo, sí, ese era. Ajá. Y los números de moles. Sí, sí. Listo, sí, perfecto. Entonces ya llegaste a la solución. Entonces, ahora solo quedaría pues cambiar esto en función de la temperatura, profe, o... Idealmente sí, si lo quieres presentar así. Listo. Y esto ya sería pues toda la solución final, ¿cierto? ¿O hay que hacer algo más? Pues idealmente lo quería pasar a Octave, Mm, pero no sé qué tanto tiempo tengan ustedes Ay, Semana Santa, sí tendrían tiempo. Podríamos pasarlo a Octave. Vale, Laura. No, dejémoslo así. Esa va a ser su entrega y la vamos a programar para el martes de Pascua. ¿Listo? Entonces Listo, profe. ya tienes eso, ya es cuestión de que si algún compañero se comunica contigo, digas que no, que ese es tu proyecto y no se lo vas a prestar a nadie, pero que con mucho gusto le puedes explicar. Y si Listo, no, profe. pues que revisen la grabación. Sí, Entonces voy señor. a parar la grabación, Gracias. con mucho gusto. Y listo.